Quiero hacer una oración y quiero ir a la palabra del Señor. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Tú eres digno de toda gloria, de toda honra y de todo honor. En esta noche te pido que seamos terreno fértil en el cual tú vas a sembrar una semilla de fe. Que esta semilla quede bien plantada y dé su fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, si le va a dar el aplauso, dáselo fuerte al Señor ahí en esta noche. Quiero mencionar dos cosas antes de ir al mensaje como tal. Número uno, mañana el Señor puso en mi corazón compartir algo que compartí en estos días en nuestra iglesia y que va a ser parte de algo que voy a hacer en el mes de diciembre y voy a hacer en nuestra iglesia el año que viene. Y me gustaría que mañana vinieras, si pudieras estar aquí. Si tienes un sueño financiero en tu vida, si tienes una visión financiera de una empresa y hay algo que está detenido en tu vida en esa área, mañana Dios me dio una palabra para cada uno de ustedes. Y la palabra es una palabra sencilla, pero es una palabra que ha estado en mi corazón en los pasados días y creo que es el tiempo de Dios para esto en particular. Y la palabra es la palabra activación. Y mañana vas a entender a qué me refiero, pero te adelanto desde ahora que para los creyentes no hay tal cosa como semilla perdida, sino que lo que hay es semilla dormida. Muchos de ustedes han sembrado en muchos lugares, en muchos sitios, y has pensado que quizás la semilla se perdió, pero en el mundo espiritual la semilla no se pierde. En realidad la semilla está dormida y lo que hace falta es algo que la active. Y mañana vamos a hablar un poquito acerca de eso, así que te invito a que nos acompañes mañana y que vengas con esa mentalidad, porque vamos a hablar en el área de las finanzas, cómo definitivamente Dios quiere activar tu vida de manera especial, así que no te lo pierdas. Y por supuesto en el día de hoy quiero compartir algunas ideas, no todas las ideas que están en el libro, es más, algunas de las ideas simplemente te quiero mostrar en el día de hoy el proceso espiritual a través del cual pasé para escribir este libro. Y te hablo tan solo por un momento del libro y voy al mensaje con estas palabras. Cada libro que escriben los pastores, o por lo menos este servidor, cada libro ha sido una experiencia diferente a escribirlo o para escribirlo. Hay libros que he escrito que están basados en una serie de mensajes, por ejemplo, que prediqué. Su pastor me mencionaba antes de entrar un libro que a él le gustó mucho, que se llama Cómo recuperar lo perdido. Y ese libro en particular viene en un momento muy difícil en nuestra iglesia, con nuestra economía, y me encontraba un poco frustrado y estaba orando. Y mientras oraba, de momento vino una frase a mi vida que yo no recordaba de dónde era. Y la frase era: persíguelo, alcánzalo y recupéralo. Persíguelo, alcánzalo y recupéralo. Eso vino a mi mente, vino a mi interior una y otra vez y no recordaba de dónde era. Hasta el otro día que me levanté y recordé que era un verso de la palabra del Señor. Busqué el verso, me di cuenta que era una historia en la vida de David, donde David lo había perdido todo. Y de ahí comencé a predicar en la iglesia cómo recuperar aquellas cosas que había perdido. De ahí es que sale ese libro. Se tomaron todos esos mensajes y entonces de ahí comenzamos a escribir ese libro en particular. ¿Por qué te hago esa diferencia? Porque lo que hay escrito en el libro El Camino de la Fe no es algo que yo realmente haya predicado en una serie de mensajes, sino que es algo que comenzó a entrar en mi corazón por causa, no sé si es que me estoy poniendo viejo y estoy en la crisis de edad media. No sé si es que cada vez que veo la nieta me siento más viejo o más joven, no sé. Y ahora que mi hija mayor va a tener otra bebé más, como que las cosas te van pesando cada vez más, ¿verdad? En la mente de que realmente los días están pasando. Y entonces no sé qué pasó, estaba meditando en estos meses pasados acerca del ministerio, acerca de cuál iba a ser la trayectoria en mi vida, de qué era lo que yo quería alcanzar, hacia dónde quería dirigir la próxima etapa de mi vida. Y comienzo a orar y se unen un sinnúmero de experiencias. Entre ellas me envían un poema en esa semana alguien, y con ese poema yo comienzo el libro. No te voy a leer el poema porque es un poema bastante largo, pero con ese poema comienzo a leer el libro, comienzo a escribir el libro. Ese poema habla acerca de cómo no puedes perder el tiempo en tu vida. Y poema que me impactó. Para hacer la historia larga corta,
comienzo a orar y comienzo entonces a recordar la vida de Abraham. Y el libro es de la vida de Abraham, pero no es un recuento biográfico de la vida de Abraham. ¿Y por qué Abraham? Y ahora sí, con esto voy al mensaje y lo que quiero compartir contigo. Es interesante porque Abraham es el hombre del cual salen las tres religiones más grandes del mundo. Las tres fe más grandes del mundo salen de un hombre que un día oyó la voz de Dios. Tan sencillo como eso. La fe musulmana, la fe judía y la fe judío-cristiana sale de un hombre que un día escuchó a Dios y se atrevió a caminar con Dios. Y es impresionante porque cuando usted estudia se va a dar cuenta que la vida de Abraham no ha sido la más proyectada a través de libros y a través de películas. La vida de Abraham, siendo un personaje tan importante, no es el personaje del más que la gente le gusta escribir. La gente le gusta en Hollywood hablar de Moisés. La gente porque abrió el mar por las plagas. La gente le gusta hablar de José. La gente le gusta hablar de estos grandes hombres de David y de Goliat. Pero de Abraham no se habla mucho. Y yo creo que la razón es porque la vida de Abraham es una vida bastante ordinaria. Es una vida bastante sencilla. Es una vida de altas y de bajas. Vemos todos sus problemas, sus dificultades. Vemos todas sus situaciones. Y cuando miramos la vida de Abraham de forma simple, no vemos realmente lo que mucha gente quisiera ver en sus vidas en el día de hoy. Comencemos con una parte bien importante que es la que yo te quiero hablar en esta hora. Por ejemplo, en el libro de Génesis, y ve conmigo al libro de Hebreos primero. El libro de Hebreos, capítulo 11. Vamos a leer dos escrituras brevemente. El libro de Hebreos, capítulo 11. Dice la palabra del Señor, hablando acerca de la vida de Abraham. El verso 8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Si tú vas al libro de Génesis, capítulo 12, fíjate lo que dice Génesis, capítulo 12, en el verso 1, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Definitivamente Abraham oye la voz de Dios, pero nunca la Biblia nos describe cómo la escuchó. Y hay un gran contraste, por ejemplo, entre la vida de Moisés y la vida de Abraham y la vida de otros hombres de fe que tuvieron unas experiencias que ellos no podían negar. Oiga, si un árbol te habla, ¿cómo tú no puedes creer? La zarza ardiendo. Si David lo unge el profeta más grande y tiene esa experiencia tan poderosa, ¿cómo tú no creer? Pero Abraham no se nos describe cómo Dios lo llamó. Mire, yo admiro al pastor Catch y a otros grandes hombres de Dios. Y cuando yo oigo las historias de ellos, de sus encuentros con Dios, yo digo: yo nunca he tenido un encuentro así. ¿Sabe? El pastor Catch habla de que el Espíritu Santo le movió la cama y él sentía en la cama. Yo siento eso en mi cama, yo salgo corriendo, ¿verdad? Yo oigo, y yo espero que usted entienda lo que estoy diciendo, ¿verdad? No estoy menospreciando la experiencia, es todo lo contrario. La realidad es que admiro cuando hay hombres mi padre, cuando comenzó el ministerio, él cuenta cómo él comenzó el ministerio oyendo la voz de Dios, estando en la casa, y cómo él veía unas letras grandes, gigantes, que entraban corriendo a la casa y se le metían adentro. Yo nunca he visto eso. Entonces usted me pregunta: ¿y cómo Dios lo llamó? No sé. Me dijeron: tú eres el que te toca. Y así Dios me llamó.
No sé, que he tenido otras experiencias, que algunos profetas me han hablado y que mi papá me dice a mí que Dios le dijo mi nombre y que antes de que yo naciera Dios le dijo que tú vas a tener un hijo y le vas a llamar Otoniel. Sí, pero se lo dijo a él, no me lo dijo a mí. Es como, yo admiro la fe de Abraham, pero más admiro la fe de Isaac. Dios le dice a Abraham, sacrifica a tu hijo. Pero Isaac se va a dejar sacrificar sin protestar. Isaac tenía que tener más fe, porque Isaac tenía que creer que su papá escuchó bien. Así que Isaac tenía que creer en Abraham. Y no es lo mismo creer en un hombre, creer en Dios. Que Dios te hable directamente es impresionante y que tú creas. Pero que tú llegues a la iglesia y veas a tu pastor y veas al hombre de Dios y diga lo que él dice es que Dios lo está diciendo, eso tiene que tener más fe. Isaac no oyó a Dios diciéndole, déjate partir en dos. Él dijo, papi, si Dios te dijo, aquí me entrego. Eso toma fe. Entonces, no sé si usted entiende lo que estoy diciendo. A veces todos los que estamos aquí hemos estado esperando confirmación de parte de Dios. Y queremos que la zarza nos hable. Queremos algo gigantesco. Y pensamos que nuestras vidas somos un cristiano de segunda clase porque no tenemos las experiencias que otros reclaman tener. Sin darnos cuenta que el hombre más grande de la fe, no sabemos cómo Dios lo llamó, simplemente salió un día porque oyó algo en su interior. Y oye bien en el día de hoy, no hay tal cosa como que Dios nunca te ha hablado. No hay tal cosa como que tú no puedes escuchar a Dios. El problema tuyo siempre ha sido que no te has atrevido a creer en lo que has escuchado de parte de Dios. No existe tal cosa como que ninguno de los que estamos aquí no hemos escuchado a Dios. Yo te aseguro que te has escuchado a Dios. Te aseguro que tú has oído una voz interna dentro de ti en muchas ocasiones diciéndote, atrévete a hacer esto, atrévete a lanzarte para aquellas cosas. Pero entonces tú necesitas 500 confirmaciones externas. Pues entonces no es que Dios te está hablando, no es que Dios no te está hablando, es que tú no confías en lo que Dios te está diciendo. No te has atrevido a salir del lugar en el que tú te encuentras, no porque Dios no te haya dicho, es que estás esperando unas confirmaciones externas, sensoriales, para atreverte a caminar aquellas cosas que Dios quiere que tú hagas en tu vida. Lo primero que yo quiero que tú entiendas en el día de hoy, que la clave para mí en esta noche más importante, es que tú entiendas de una vez y para todas que no se trata de que Dios no te ha hablado y no se trata de que tú no puedes escuchar a Dios. Te pregunto en el día de hoy si te atreves a oír la voz que hay dentro de ti y decir, Señor, voy a creer que voy a hacer todo lo que tú dices que yo tengo que hacer. Si tú lo has puesto en mi interior, me voy a atrever. Pero ponte a pensar. ¿Cuánta gente necesita de un profeta que venga a hablarle? ¿Cuánta gente necesita que alguien le diga? Y yo creo que Dios habla por los profetas. Creo que Dios siempre tiene detalles en tu vida. Y creo que Dios te puede dar ciertas señales y ciertas muestras en ciertas ocasiones. Seguro que sí. Pero la mayoría de las veces cuando Dios te habla, va a ser esa voz en tu interior, va a ser esa voz dentro de ti que te va a llamar para que te atrevas a hacer algo totalmente diferente a la que tú has hecho en el pasado. Y esa es la vida de Abraham. Abraham fue un hombre que se atrevió a confiar en lo que Dios le había dicho. Un hombre que se atrevió a creer que Dios haría con él y por él algo que el mundo había estado buscando. Y me explico, oiga bien, que me muevo rápido porque quiero llevarte una parte del mensaje en unos minutos. Pero cuando nosotros miramos Génesis capítulo 12, tú, para poder entender la Biblia, siempre tienes que verla en contexto. Génesis capítulo 12 viene después de Génesis capítulo 11. Es lógico, ¿verdad que sí? Pero no leemos Génesis capítulo 11. O si lo leemos, lo desconectamos del capítulo 12. Y usted tiene que saber que en el capítulo 11 es la torre de Babel. La famosa torre de Babel, de donde salió Abraham. Abraham sale de ese lugar que estaba lleno de confusión. Y es bien interesante que en el capítulo 11 Dios confunde las lenguas de la torre de Babel por una razón. Dice la Biblia que ellos estaban construyendo una torre para hacerse un nombre grande. Ellos querían tener un nombre grande delante de Dios y llegar hasta Dios. Y es bien curioso que una de las cosas que Dios le promete a Abraham
es: te voy a dar un nombre grande. Y como en el capítulo 11 Dios condena a gente que quieren tener un nombre grande, y en el capítulo 12 se lo promete a Abraham. Porque una cosa es tú tratar de conseguir lo que Dios te va a dar creyendo por fe, por tus propias fuerzas, como lo hizo Babilonia. Y una cosa es atreverte a creer como lo hizo Abraham, y saber que si confías en el Dios, todo lo que el mundo ha estado buscando en toda su vida y le ha traído confusión, a ti te va a dar paz, a ti te va a dar victoria. Porque no vas a perseguir un nombre grande, vas a perseguir al Dios que te lo puede dar. Y cuando Él es el primero en tu vida, Él te va a dar lo que todo el mundo busca, y que mientras lo buscan viven en confusión. Y es poderoso cuando usted mira eso, porque todo lo que Dios le promete en Génesis 12 era lo que el mundo buscaba en Génesis 11. Y mientras lo buscaban, trajo confusión a su vida. Y Dios le dice a Abraham: atrévete a salir, que lo que todo el mundo en tu comunidad está buscando, yo te lo voy a dar si te atreves a creer que te hablé. La pregunta en esta noche, varias cosas que podemos preguntarnos y analizar. Pero para hablar acerca de esa voz, tenemos que preguntarnos: ¿cómo yo puedo saber si Dios realmente me está hablando? Bueno, si miramos el modelo de la vida de Abraham, te vas a dar cuenta que en Hebreos capítulo 11 nos describe dos cosas bien importantes. Y es bien curioso, porque cuando nosotros comenzamos a oír la voz de Dios, siempre que Dios nos habla, hay dos cosas que son muy peculiares. Dios siempre te va a llamar a algo que parece imposible basado en tus circunstancias presentes. ¿Cómo yo sé que Dios hablándome? Porque me dice que voy a lograr algo que bajo mis circunstancias parece totalmente imposible. Dios le dice a Abraham: te voy a hacer padre de mucha gente, te voy a dar muchas naciones. Y en Génesis capítulo 11 se nos dice que Sara era estéril. Tú tienes que atreverte a creer lo imposible que Dios te está diciendo que va a hacer. Número dos, otra cosa que es importante que tú entiendas para tú definir la voz de Dios, es que siempre te va a llamar para algo que es desconocido. Tú no vas a conocer todo lo que Dios va a hacer. Tú no vas a tener todas las cosas claras en tu vida. Te vas a tener que atrever a caminar sin saber exactamente para dónde vas, entendiendo que cuando llegues habrás llegado al lugar que Dios te había dicho. Aunque no sepas cómo llegaste hasta ese lugar, solo te atreviste a caminar creyendo que Él te había hablado. Por supuesto, esa vida es una vida complicada, porque no todo el mundo la entiende. Es una vida que a veces el camino de la fe nos hace ir para un lado, nos hace ir para otro, y vamos dando zigzag a través de nuestra vida. Y no todo el mundo entiende los cambios que nosotros estamos haciendo, que declaramos que son cambios de fe. Pero es que estamos caminando hacia lo que es imposible, lo que es desconocido. Y definitivamente en ese momento es cuando Dios está hablando a nuestras vidas. Así que en el día de hoy yo quiero que tú entiendas que nunca se ha tratado de que Dios te hable o no te hable, porque siempre te ha hablado. No se trata de si tú lo puedes escuchar o no, porque sé que lo has escuchado. Lo que pasa es que no te has atrevido a creer lo que Él te ha dicho que tienes que hacer. Yo le pido a Dios hoy que cuando salgas de aquí te dé la confianza y la seguridad para tú comenzar a caminar hacia eso imposible y a eso desconocido. Algo muy importante que nosotros tenemos que comprender en la vida es que el enemigo no puede quitarte la fe. No hay tal cosa como que el enemigo te haya robado la fe. No hay tal cosa como que el enemigo te quite la fe. El enemigo no te puede quitar la fe por una sola razón. Tu fe es un regalo de Dios. Toda nuestra fe es un don de Dios. Tú no puedes ni ser salvo sin la fe que Dios te da para salvarte. Así que Dios te tiene que dar fe para que tú tengas fe para salvarte. Por eso es que tu salvación ni depende de ti, depende de Él, porque no tan solo te salvó, sino que Él te tiene que dar la fe para que tú creas que Él te salvó. Y es la fe que está dentro de ti, que Él ha puesto dentro de ti, la que tú activas para entonces creer lo que Él ya hizo en tu vida. El enemigo no puede quitarte la fe entonces. Aquí la realidad es que ninguno aquí, hay mucha gente que dice: pastor, pero es que no tengo fe. No, lo que has perdido es la confianza, porque fe siempre tienes. Que nadie te puede quitar la fe
que Dios ha puesto en tu interior. Lo único que el enemigo sí puede hacer a través de toda tu vida es atacar dos cosas bien importantes. Número uno, tu autoestima. Tu autoestima. Eso es lo primero que el enemigo puede tratar de manipular en tus pensamientos. Cómo tú te sientes acerca de ti mismo. Cómo tú te sientes acerca de Dios. Cómo tú te sientes acerca de todo a tu alrededor, acerca de ti. ¿Piensas que lo puedes lograr? ¿Piensas que lo puedes hacer? ¿Piensas que te lo mereces? ¿Piensas que realmente Dios quiere hacer algo contigo? Y ahí es donde comienza toda esa maraña en la mente, donde el enemigo comienza a mostrarte todos tus defectos. Por eso la gente comienza a señalarte y a hablarte, y tú comienzas entonces a interiorizar y comienzas a bajar el pensamiento que tú debes tener acerca de ti. Eso el mundo lo va a hacer constantemente. Siempre hablamos de cómo David venció a Goliat, pero para David vencer a Goliat tuvo que primero vencer un montón de gente. No los venció físicamente, pero los venció mentalmente. David tuvo que vencer el rechazo de su papá, el rechazo de su hermano, el rechazo de su jefe. Tú nunca podrás enfrentarte a Goliat si no has vencido todo el rechazo que vas a tener en tu vida, para que aprendas a confiar en el Dios Todopoderoso que te va a dar la victoria en contra de Goliat. Así que hoy ninguno de los que estamos aquí podemos reclamar realmente que no tenemos fe. A lo mejor donde hay que trabajar contigo es en la manera que tú te ves a ti mismo. Y has aceptado todos tus errores, todos tus problemas, todas tus dificultades, todas tus situaciones, tu pasado, y eso te está deteniendo. Lo segundo que el enemigo sí puede hacer a través de toda nuestra vida es tratar de robarnos la esperanza. Si hay algo peligroso en la vida de un creyente, es cuando el creyente comienza a perder la esperanza en su vida. Cuando llega a ese grado de fatalismo en nuestros pensamientos, donde pensamos que nada va a ocurrir, que nada puede pasar. Es bien interesante porque en los tiempos modernos, si me ayudas en el piano por favor, en los tiempos modernos que nosotros vivimos, mucha gente nos dice, por favor, hay que vivir el presente, hay que vivir el presente. ¿Tú sabes quién es el que vive el presente? El que no cree que tiene futuro. El que no piensa que su futuro es más grande que su presente. La persona que no puede ver que su mañana será glorioso dice, si no puedo creer que mi mañana es glorioso, lo único que me queda es hoy, así que déjame disfrutarlo al máximo. Sin darme cuenta que en tu disfrute de hoy puedes estar sacrificando tu futuro. Pero si tú creyeras que Dios te va a dar un mañana glorioso, estarías dispuesto a hacer lo que tienes que hacer hoy, confiando que la gloria postrera será más grande que la primera. Y ese pensamiento de esperanza es lo que debe reinar en cada uno de nuestros corazones. Y si ahora dáselo fuerte al Señor. Por supuesto, en la vida la desesperanza llega porque nuestras circunstancias no guardan congruencia con la fe que nosotros tenemos. Y a veces, sin darnos cuenta, no entendemos cómo es que Dios opera. Cuando Dios te promete algo, hermanos, cuando Dios te promete algo, tú tienes que saber que desde el día que Él te lo prometió, Él está trabajando para cumplir la palabra que Él te dio. Pero hay dos procesos que hay que pasar. Número uno, tienes que saber que Dios está preparando lo que te prometió y te está preparando a ti para lo que te prometió. Si Dios te da lo que te prometió sin haberte preparado a ti, vas a perder lo que Él te dio porque no estabas preparado para tenerlo. Así que cuando Dios te hace una promesa, está siempre preparado. Mira, te lo digo de esta manera. Cuando Dios te dice, si tú has creído, y digo esto seriamente, ¿verdad? No lo cojas a chiste. Si tú has creído que Dios tiene una pareja para ti, que te vas a casar, y tienes esa fe, y digo si has creído porque hay gente que no quiere. Hay gente que han dicho, ¿verdad? No quiero. Pero si tú has creído que Dios te va a dar una pareja y que Dios te va a dar una familia, tienes que saber que desde el día que Él te habló y te lo dijo, Él está preparando la familia para ti, pero te tiene que preparar a ti para esa familia. A lo mejor tú has tenido experiencias en el pasado donde entraste en una relación para la cual tú no estabas preparado.
Y no es que Dios no quería que tú no tuvieras un matrimonio. No estabas listo para esa etapa porque no dejaste que Dios te preparara a ti para lo que Él tenía preparado para tu vida. Y nosotros tenemos que tener esa conciencia. Si Dios te prometió darte una empresa, no te aceleres al proceso de Dios. Desde el día que Dios te lo prometió, Dios está preparando esa empresa para ti, pero te tiene que preparar a ti como emprendedor para que cuando la tengas no la pierdas, para que cuando la llegues a alcanzar la puedas disfrutar, puedas crecerla. Y esa congruencia a veces nos lleva a nosotros a desesperar. Incongruencia, debo decir, de dónde estoy y dónde quiero estar, donde Dios me ha prometido, comienza a crear esa incongruencia en mi mente que me hace entonces dudar de Dios, me hace dudar de su promesa, me hace dudar si realmente yo escuché la voz de Dios o no lo escuché, si lo oí o no lo oí, si lo escuché verdaderamente y debí haber creído o no debí haber creído. Y esto comienza a afectar la manera en que nosotros comenzamos a ver a Dios. Yo comienzo entonces a ver a Dios de una manera diferente. Comienzo a ver más la vida como referente que el Dios al que yo le sirvo. En otras palabras, comienzo a filtrar todos mis eventos y toda mi vida basado en lo que estoy viviendo, no basado en la promesa de Dios. Nuestro referente siempre tiene que ser Dios. Nuestro referente siempre tiene que ser la promesa de Dios. Mi referente tiene que ser siempre la palabra que Él me ha dado. Hay 7 cosas que te comento brevemente, que los otros días vi un escrito de una persona que yo creo que te hace a ti entender quién es el Dios al que tú le sirves, y que tienes que creer día tras día que Él va a cumplir su palabra. ¿Por qué tú puedes creer en Dios por encima de todas las circunstancias? Número 1, Dios guarda su palabra. Lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Número 2, la naturaleza de Dios es ser fiel. Dios no puede ser infiel porque Él es fiel. Punto y se acabó. Lo que prometió lo va a hacer. Número 3, ¿sabes por qué tú puedes creer en lo que Él te habló y te dijo? Porque Dios nunca se olvida de sus hijos. Dios nunca se olvida de nosotros. Número 4, Dios sabe más que nosotros mismos lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué tú puedes creer en Dios? Porque Él sabe más que tú de lo que tú necesitas hacer y lograr y tener. Número 5, Dios no se sorprende de las situaciones y de las dificultades que nos pasan. Posible para Él. Y número 7, tú puedes confiar en Dios por una razón más. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que te prometió lo va a hacer. Ahora, ¿por qué te digo todo eso? Abraham nunca llegó a la tierra prometida. Nunca llegó a la tierra prometida. Parece ser que Dios no le cumplió su palabra, pero Dios se la cumplió. Lo más importante de la promesa que Dios le dio no fue la tierra prometida, fue hacer de él una nación grande. Y Dios sí cumplió esa palabra. Eventualmente el pueblo llegó a una tierra. Seguro que sí, Dios le dio la tierra de Canaán. Pero la palabra de Dios se cumplió en Abraham a través de las próximas generaciones. Porque Dios fue formando de la fe de Abraham hombres y mujeres que fueron capaces de vivir en diferentes lugares y celebrar al Dios que le había hablado a su antepasado, a su padre, a su abuelo, y que le había creído a Dios para alcanzar lo que Dios le había prometido. La vida de un hombre que yo admiro se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 50. Yo quiero que tú entiendas esto en el día de hoy, porque en nuestro caminar de nuestra vida de fe, todos vamos a tener altas y bajas. Vamos a cuestionar si realmente, porque esto es lo que Dios quiere para mí. Te decía ahorita, este libro surge de ese momento de introspección. He tenido unos momentos complicados en mi vida, unos momentos que te hacen cuestionar: ¿tendré que estar haciendo esto por el resto de mi vida? ¿Tendré que estar haciendo esto por el resto de mi vida? ¿Estaré escuchando a Dios? Por cierto, te comento que en el libro, cuando lo leas,
hay una parte que tú vas a mirar y vas a pensar que el libro está dañado. Y vas a querer venir a devolverlo a la iglesia. Porque tú vas a pensar, el mío salió defectuoso. No te voy a decir en qué lugar para que lo lea, pero no está defectuoso. Sigue leyendo y vas a entender. Porque así a veces nuestra vida. Es bien interesante la vida de Abraham. Y yo pensaba, ¿verdad? Señor, pero ¿de qué vale todo esto? Yo he vivido toda mi vida en el Señor. Este año cumplo 30 años de casado con mi esposa. Y este año me prometí que en el mes de julio voy a tomar 30 días de vacaciones. Un día por cada año. Esa es mi meta de este año que viene con mi esposa. Un día por cada año en el mes de julio nos vamos de vacaciones. Mi esposa y yo cumplimos 30 años de casado. Tengo 4 hijas hermosas. Soy un hombre privilegiado. Soy un hombre bendecido. Pero la lucha es constante. Altas y bajas. Y uno se pone a pensar, Señor, pero ¿qué será de mi vida? Tengo que hacer esto por el resto de mi vida. Y es bien interesante, porque algo que la gente no conoce de la historia de Abraham, que lo comparto contigo ahí, es que Abraham vivió una gran cantidad de años sin ser el protagonista, pero vivió en buena vejez. Me explico. Después que murió Sara y él entierra a Sara, a la viejita que él amaba, él dice: se acabó mi ministerio, porque era con Sara. Este camino era con Sara y no con más nadie. Desde ahí comienza la vida de Isaac. Pero desde ahí se nos dice que Abraham se casó, tuvo más hijos y vivió en buena vejez. Así que Abraham pudo disfrutar de la promesa de Dios sin tener que estar él como la gente piensa que debe estar los cristianos toda su vida, sufriendo y batallando por el resto de sus días. Yo estaba en todo este proceso mirando cómo uno, ¿verdad?, ve a Dios y cómo vivo esta vida, porque es complicado. Las altas, las bajas, los problemas. Y el Señor me llevó a Génesis capítulo 50, lo que es la grande historia del famoso José. Cuando José termina su tiempo, y me sorprende siempre José, porque qué cosa en la vida de un creyente servir a Dios y hacer las cosas bien y que todo te salga mal. ¿Cómo tú vives con eso? Porque Dios le da un sueño a José. No fue que José soñó, fue que Dios se lo dio. Ahora por culpa del sueño que Dios me da, me venden mis hermanos. Ok, perfecto. Voy a la casa de Potifar. Allí tengo la oportunidad de acostarme con la esposa del jefe. No lo hago y pienso, me van a aplaudir, me van a celebrar. ¡Pum! Termino preso. ¿Sabes cómo es? Y te pregunto, ¿cuántos de los que están aquí, cuántas veces tú has pensado, desde que estoy en la iglesia las cosas me van peor? Nadie levante la mano, por favor. Pero pastor, pero es que creo que estoy oyendo a Dios, estoy tratando de hacer las cosas y las cosas me salen mal, las cosas se me complican, las cosas como que no funcionan. Y mira lo que pasa en el libro de Génesis capítulo 50, en el verso 19. Cuando Abraham muere, cuando Jacob muere, los hermanos de José tienen miedo a que José lo va a matar, porque su papá no está allí. Y en el verso 19, cuando los hermanos comienzan a cuestionarle, en el verso 19 dice: y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? El verso 20: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Jehová lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Un verso conocido. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Acaso puedo yo realmente ponerme en el lugar de Él? Ahora, este verso no toma valor o importancia hasta que tú ves Génesis 39:1, el verso 3, y Génesis 39, el verso 19 al verso 21. La frase más repetida en la vida de José es esta. Génesis 39:1 dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio,
lo compró de los ismaelitas que habían llevado allá. Mas Jehová, ¿qué dice ahí? Mas Jehová estaba con José. Mas Jehová estaba con José. Mas Jehová estaba con José. Si tú miras Génesis 39, el verso 19, el verso 21. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que había diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José. Y si tú sigues buscando la vida de José, te vas a dar cuenta que en múltiples ocasiones Dios dice: pero yo estoy con José, pero yo estoy con José, pero yo estoy con José, pero yo estoy con José. ¿Qué es lo que yo quiero que tú entiendas? El camino de la fe, como el camino de Abraham, es un camino que no siempre tú vas a llegar al lugar donde tú piensas que debes llegar inmediatamente. Pero puedes estar seguro de algo: si oíste la voz de Dios, en cada paso que tú des, Dios va a estar contigo, Dios va a estar contigo, Dios va a estar contigo. Pastor, estoy en la cárcel, pero Jehová está conmigo. Pastor, me vendieron, pero Jehová está conmigo. Pastor, si esta semana te dan una mala noticia y perdiste el trabajo, ¿qué vas a decir? Perdí el trabajo, pero Jehová está conmigo. Pastor, perdí el negocio, pero Jehová está conmigo. Y yo vengo a hablarle hoy a una iglesia que se va a atrever a caminar en fe, como caminó Abraham, como caminó José. Y no importa lo que pase, las altas y las bajas en tu vida, tú vas a tener una seguridad. Tú vas a creerle a Dios. Lo que Dios te prometió, Él lo va a cumplir. Y en cada momento de tu vida, lo único que tú vas a declarar es una cosa: mas Jehová está conmigo, mas Jehová está conmigo, mas Jehová está conmigo. ¿Habrá alguien que lo crea en esta noche? Los momentos más duros de tu vida, mas Jehová está contigo, mas Jehová está contigo, mas Jehová está conmigo, mas Jehová está conmigo. Ese es el verdadero camino de la fe. Y mi oración en el día de hoy, cuando tú salgas de aquí, es que tú creas en ese Dios todopoderoso que te ha estado hablando toda tu vida. Nunca más vuelvas a decir: es que Dios nunca me ha hablado. Porque Dios siempre te ha hablado. Pastor, es que no sé escuchar la voz de Dios. Tú lo has oído. Mejor acepta una cosa: no le he creído. No le he creído como tengo que creer. Pastor, pero es que un día le creí y terminé como José en la cárcel. Ten por seguro una cosa: si le creíste y estás caminando por fe, en la cárcel Jehová está contigo. Y en la cárcel serás el primero. Y donde quieras que estés, Dios va contigo. Y donde quiera que estés, Dios va contigo. Y donde quiera que estés, Dios va contigo. Y yo no sé si hay alguien aquí en esta noche que se pueda poner de pie y levantar sus manos y darle gracias a Dios y decirle: gracias, Señor, porque tú has estado conmigo en este tiempo. Gracias, Dios, porque tú has estado conmigo en esta temporada. Gracias, Dios, porque tú has estado conmigo durante este tiempo, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos al cielo ahí donde tú estás en esta noche. Levanta tus manitas al cielo ahí donde tú estás en esta hora. Dios te trajo aquí para que entendieras quizás muchas cosas que tú no habías entendido. Dios te trajo aquí en esta noche para que comprendas muchas cosas que no habías comprendido. Ahí con tus ojos cerrados en el día de hoy, dale gracias a Dios. Y lo primero que yo quiero que tú hagas en esta noche es, ahí con tus ojitos cerrados, pídele perdón a Dios. Dile: Señor, me has hablado y no te he escuchado. Vamos, levanta tus manos al cielo y díselo al Señor. Dile: Señor,